¿Qué tal, textureros? Hoy os traemos lo más de lo más para ir a la pelu, así que atentas falleras, que la comodidad ha llegado a vuestra pelu. ¿Pero dónde vas tan cargada, mujer? Pues ¿dónde voy a ir a la pelu? ¿Pero aún no conoces todo lo que ha sacado Texturas para ir a la pelu sin ir tan cargada? ¿Cómo? Por favor, cuéntamelo. Pues vamos a verlo. Y es que si os queréis olvidar de cajas, de ir muy cargadas a la pelu, pues estáis en el sitio indicado, porque en Texturas hemos creado varias formas de ir a la pelu sin que te ocupen las cosas nada de sitio, porque luego cada cosa, ¿vale? Cada aderezo, cada peineta tiene ya su caja para guardarlo en casa. Hemos creado una serie de fundas y de bolsitos que podéis llevaros a la pelu sin tener la necesidad de ir súper cargadas, ¿vale? Que al final las falleras también sufrís de la espalda. Así que dentro el primer artículo, mirad, el primer artículo que os quiero enseñar es el portatot mini, ¿vale? Es la versión más económica que tenemos y es súper compacto y súper cómodo. Es fucsia, lleva este diseño tan chulo y la verdad es que te cabe todo. Ahora lo vemos por dentro. Este es el portatot mini, es la versión más económica que tenemos, lleva asita, es muy compacto y la verdad es que es muy útil para ir a la pelu. Lleva una cremallera que abriríamos así, lo abrimos y entonces nos encontramos con varios bolsillitos. Por ejemplo, nosotros en este de aquí atrás metemos los rodetes que caben perfectamente. Uno de estos para los pinchitos laterales y el otro bolsillo para los pinchos de atrás. En el bolsillo grande pues meteríamos lo que es el moño. Y en esta redecita lo que viene muy bien es, por si quieres llevarte también, pues los pendientes los enganchas aquí. Uno y el otro. Luego llevamos este bolsillito donde podríamos guardar ganchos, gomas, todo lo necesario. Lleva una perchita para poderlo colgar. Y luego en este bolsillito interno meteríamos lo que son las peinetas. Y ya nos podríamos ir a peinarnos con solo este tamaño. Es muy compacto y muy práctico. ¿Qué os ha parecido? ¿A qué es ideal? Además, una vez guardéis vuestras cosas en vuestras cajas que tenéis en casa, como comentábamos antes, lo podéis usar también de neceser durante el año, o sea que podéis usarlo como portatot para llevaros todo a la pelu o como un neceser o un estuche de mano. Así que ya lo sabéis, textureras, aquí tenéis el portatot mini. Otra de las opciones que tenemos son les fundetes. Tenéis para guardar pinchos, rodetes, peinetas, ganchitos, el moño. Es súper cómoda, súper práctica y además se puede comprar cada unidad suelta. Además también tenéis el tubo para las trenzas, súper práctico con asa para poderlo llevar. Y luego colgáis las trenzas y lo bueno es que lo podéis guardar donde queráis, en un armario por ejemplo, de pie. No os ocupa espacio y es muy cómodo. Esta sería la opción de los fundetes. Lo bueno que tiene esta opción es que lo tienes por separado, así que te llevas lo que necesitas simplemente. Esta, por ejemplo, para guardarte ganchitos, gomas y todo eso. El de los rodetes. Te caben los dos perfectamente. Haces un lacito y ya lo tenemos. Luego estaría el de las peinetas también, con su cierre de lazo, abrimos y colocamos la peineta de atrás y las peinetas de los laditos. Cerramos
y tampoco ocupa nada. Van protegidas y muy bien. Por otro lado tendríamos el de mis pinchos. Este te sirve también para los pinchos laterales, que los meteríamos en el bolsillito pequeño, y los pinchos de atrás. Cerraríamos y ya lo tendríamos también. Y no te ocupa nada, no te tienes que llevar cajas ni nada. Y por último, el del moño, que meteríamos y cerraríamos. Hay quien, por ejemplo, se lleva los rodetes dentro del moño. Luego siempre los podéis proteger con papel de periódico, papel de seda, ¿vale? No os preocupéis porque os cabe perfectamente con todo. Y ya tendríamos todo lo que es el pelo. Podéis conseguir el de mis trenzas, ¿vale? Lleva asa y también lo podéis conseguir. Es un tubo que luego podéis colocar hacia arriba para que no os ocupe espacio. Como veis, de los fundetes tenéis un montón de diseños diferentes y cada artículo podéis conseguirlo con el diseño que queráis. Luego aparte tenemos también todas las bolsas a juego para que podáis llevarlo todo en vuestra bolsita. Y el producto estrella, el portatot. Hemos sacado un nuevo diseño, más cookie, y la verdad es que aquí te cabe todo. Pues este es el portatot. Como veis, es de un material así tipo lino, con un diseño muy mono, y lleva cremallera para poderlo abrir. Y se abre completamente entero. Y entonces dentro pues lleváis ya pues todo lo necesario. Los pendientes, los pinchos laterales, las peinetas, aquí para los ganchitos, el peine. Y luego por este lado pues los rodetes, el moño y los pinchos de detrás. Cerráis cremalleras. Bueno, podéis guardar la laca, la gomina, lo que os haga falta. Y ya os podéis ir a la pelu. ¿Qué os ha parecido por dentro? Es todo un espectáculo, ¿eh? Además, como se abre así, pues es súper cómodo, práctico. Ya lo sabéis, el portatot. Así que, fallera, olvídate de las cajas, de llevar peso, de llevar bulto. Cuando vayas a la pelu, consigue las fundas, el portatot mini o el portatot, y así irás súper cómoda a la pelu. Así que ya sabéis, olvidaros de las incómodas cajas, de llevar 1000 bolsas, 1000 historias para peinaros, porque con el portatot mini, les fundetes o el portatot, podéis llevarlo todo muy compacto, muy cómodo y muy práctico.
Así que textureros, este es nuestro gran consejo para ti, fallera que te peinas de los pies a la peineta. ¡Oli! Uy, pero qué ligera va. Desde que me contaste todas las novedades de texturas y de la pelu, mola mogollón. Fallera, no sufras más y únete a los portatots de texturas.